por favor, me encienden las cámaras. Estás en el botadero, Carlos. En el botadero. No sé. Es un fondo nomás. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de lo que es la definición de accidentes y factores que inciden para que estos accidentes se susciten. Voy a anticiparles algo antes de iniciar con este tema. Los días jueves, yo con ustedes tengo tutorías desde las 2 de la tarde. Esa hora la voy a utilizar para darles clase, porque estoy analizando el sílabo y de acuerdo a las unidades no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces voy a tratar de ocupar esa hora de tutoría y cuando en la próxima semana que sea la tutoría real de esta asignatura, ahí sí pues yo ya les haría llegar a ustedes el link para lo que es tutoría y también el link para lo que es clase. Pero les anticipo, mañana vamos a tener lo que es clase. Y la próxima semana ya sí vamos a tener ya la tutoría del primer caso práctico que ustedes elaboraron, que todavía no he revisado. Ya voy a entrar a iniciar la evaluación de todos los trabajos que ustedes me han enviado. Pero por lo pronto eso hacemos mañana, ¿ya? Mañana tenemos clase de 2 a 4 de la tarde. ¿Perfecto? Bueno. A ver, chicos, entonces, en clases anteriores habíamos hablado algo de los accidentes. Había una cierta diferenciación y relación entre accidentes, incidentes y también aquellos accidentes, ¿cómo que se llaman? Intinere. ¿Quién me podría hablar ya haciendo un recordatorio de la definición de accidente? Buenas tardes. Es todo suceso repentino que viene por causa del trabajador y ocasiona lo que es una lesión en el trabajo. Ya, sí, es ese suceso repentino que se provoca dentro del área laboral. Ese es un accidente. ¿Cuál creen ustedes que serían aquellos factores, incidentes para que estos accidentes se produzcan? No usar los equipos de protección. Ya, Una mala organización en el puesto de trabajo. A veces también por las malas instalaciones que, digamos, pueden tener las empresas. Les pueden pasar factura al mismo trabajador. Actos inseguros y condiciones inseguras. ya. No seguir las instrucciones adecuadas. No tener un buen ambiente laboral dentro del área de trabajo. Ya. Sí, efectivamente, ya como es de conocimiento de ustedes, hay diversidad de factores que incluso con el transcurrir de los días se van apareciendo otros tipos de factores que no están incluidos dentro
de este sistema de guía, de pronto de conocimiento generalizado que encontramos nosotros en la parte bibliográfica, en libros, en revistas o en algunos proyectos realizados ya en base a esta situación de ver, de observar, de identificar cuáles son aquellos factores de riesgo. Nos vale a nosotros solamente aquella aplicación metodológica en un campo, en una área, como para poder determinar hasta cierto punto qué factores están incidiendo en la aparición de riesgos, ¿no? Cuando estamos a la puerta de que se pueda provocar un accidente. Entonces, todo este tipo de procedimientos que se dan en el sistema de gestión laboral es dable y ustedes, bueno, ya lo conocen. Lo que tenemos que hacer es solamente ensamblar ensamblar lo que es la parte conceptual y que ustedes puedan entender y aplicar más que todo cuáles son aquellos factores incidentes dentro de la aparición de los accidentes. Bueno, vamos a ver la diapositiva. Ya chicos, aquí tenemos la diapositiva, el cual pues nos habla de esa definición de lo que es un accidente de trabajo. Sí, de acuerdo a la ley 1562 del 2012, el Sistema General de Riesgos Laborales, en su artículo 3, nos define un accidente de trabajo como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica o una perturbación funcional o psiquiátrica o una invalidez o muerte. Entonces podríamos definir y sacar nuestras propias conclusiones en este caso cuando observamos que una lesión pues que un accidente puede provocar o va a provocar en este caso una lesión, puede ser sistémica, orgánica, también puede ser de la parte psíquica, sí, y que ya a extremos podríamos hablar de casos de invalidez o muertes cuando así se suscitan estos accidentes que ya hemos observado, hemos escuchado también bueno, se provocan de manera muy intensa en su mecanismo de acción, provocando la muerte de un trabajador o de varios trabajadores en este caso. Bueno. También habíamos hablado de lo que era el accidente intínere. Sí, un accidente intínere es cuando se provoca un desplazamiento, durante un desplazamiento motivado únicamente por el trabajo. Cuando el accidente y o incidente ocurre en el trayecto del trabajo a casa o de la casa al trabajo, siempre y cuando el recorrido se sujete a una relación cronológica de inmediación entre las horas de entrada y salida del trabajador. Recordemos que, bueno, hay funciones, actividades que cumplen ciertos trabajadores fuera de la empresa. Entonces, cuando se suscita un accidente por alguna actividad, vamos a decir, podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Uno de los ejemplos, vamos a hablar de un conserje. Resulta que el conserje se desplazó en un vehículo liviano, una moto, una motocicleta. Se desplazó a realizar una entrega de documentos de una empresa a otra, o de la empresa al banco, o a cualquier otra institución. Entonces, en el trayecto, trabajador sufrió un accidente. Ese accidente, pues bueno, podemos denotar de las diferentes consideraciones que se pueden dar cuando se suscita un accidente, que puede ser solamente que se haya producido una lesión orgánica, puede ser que exista un daño más severo en el cual el trabajador puede quedar hasta inválido, con una incapacidad, con una discapacidad para poder seguir laborando, o en su defecto puede que le haya provocado la muerte. Entonces,
hay que tratar de entender sobremanera y tener una visión clara de que estos accidentes itinerares también revisten de una observación cuando se trata de que el trabajador está dentro de sus horas laborales. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, en esto, en el accidente itinerario? De mi parte no, Magister. ¿Está claro? Sí, Magister. Ya, perfecto. Denme un segundo que voy, un minuto que voy a enviar un audio, ¿ya? Ya, chicos, entonces no hay pregunta al respecto, ¿no es cierto? Perfecto, continuamos. Aquí tenemos aquellos factores causales de los accidentes de trabajo. Bueno, de acuerdo a lo que ustedes ya conocen, a lo que se han visto ya en otras asignaturas, a lo que ustedes han palpado en la realidad cuando realizaron ustedes sus pasantías en las diferentes empresas, han de haber observado pues cuáles eran y ratificado a través del estudio, cuáles eran esos factores incidentes para que pueda sufrir, para que se pueda suscitar un accidente. Entonces, vamos a nombrar muchos, ¿no? Pero acá concretamente hablamos que los accidentes laborales pueden suceder por causas humanas o mecánicas, siendo la mayor parte de los casos de origen humano. Los accidentes laborales debido a causas mecánicas ocurren por un mal montaje de la maquinaria o por un defecto de fábrica. Por lo tanto, en el fondo, el culpable del accidente es la persona que lleva a cabo el montaje a la que se equivoca en la cadena de producción. Así que podríamos afirmar que casi todos los accidentes son debido a causas humanas. Entonces, observen bien estos accidentes. Uno de los factores importantes es el factor humano. El factor humano, pues claro, pues si
Si observamos que hay un desperfecto en un equipo, una maquinaria que se provocó un accidente, seguramente no vamos a culpar a la persona que manejó esta maquinaria, salvo el caso que se suscite un problema en este caso, del factor humano, donde por falta de capacidad no haya podido manipular o manejar bien este instrumento. Entonces, ahí también una de las correlaciones que podemos ir encajando como para determinar de que el factor humano es el mayor causante en este caso, o es el factor a la cual nosotros nos vamos a especificar en relación a las causas de estos accidentes. Entonces, podríamos hablar también como qué otro tipo de factor a nivel, si ya aplicamos un ejemplo como la construcción de las maquinarias y que por efecto de una mala aplicación en la construcción o en la producción de estas maquinarias se provocó un accidente. Sabemos que, como lo dice aquí el ejemplo, pues el ser humano es el que realizó la construcción de dicho equipo o maquinaria. Entonces, a partir de ese ejemplo, podemos citar algunos. ¿Nos podría decir, Carlos, qué otro tipo de ejemplo podríamos citar en estos factores causales, partiendo del punto de vista que sabemos que son algunos factores a la cual pues, el ser humano está predominando como un factor importante para la causa de estos accidentes? Cita Carlos aquí en el aula, ¿no? Sí lo vi. Salió. Sí, sí. A ver, Livingston. No está Livingston en el aula. No, no está en clase. Ya. Marcos. Tampoco. Ya. Amalia. Presente. Ya. Ya, uno de los factores que también puede influir a que ocurran estos accidentes sería la falta de mantenimiento en las máquinas. A veces estas presentan por el trabajo continuo en diferentes empresas, se puede suscitar un desgaste, puede ser de aceite o un sinnúmero de cosas en estas máquinas. Entonces, que se haga una planificación de mantenimiento, como por ejemplo en una empresa que hice prácticas en Tadel, todos los lunes hacían el mantenimiento de las máquinas y las revisaban para ver si estaban en buen funcionamiento y así evitar cualquier accidente o incidente en las horas laborales. Perfecto. Partiendo del punto de vista de que quién realiza esos mantenimientos, Amalia. El área de mantenimiento de la empresa y está coordinada también ese plan de mantenimiento por el área de seguridad. Ya, pero ¿quién lo realiza? Yo sé que es el área y todo. El trabajador. Por eso estamos Sí, pero los hablando de trabajadores de que, las personas. claro, por eso estamos hablando del factor humano, de ese factor humano que es muy incidente, sí, en todos los accidentes que se provocan. Porque miren, hablamos de la construcción de maquinaria, pues resulta que llegó una maquinaria X a la empresa, como casi nueva, pero por defectos de fábrica, esa maquinaria no funcionó de buena manera. Y a la primera utilización, o a la segunda, a la tercera utilización, porque saben ustedes que
las maquinarias tienen un registro de garantía en tantos años, con tantos años de garantía significa de que no va a haber un desperfecto, ¿no? En ese sentido hay que identificar a este tipo de factor como muy incidente, ¿no? El ser humano está en todo. ¿Qué otro tipo de ejemplos me podrían aplicar, Yulexi? En no usar los respectivos EPP, no brindar un EPP seguro a los trabajadores. No brindar un EPP. Ya, magnifíqueme el ejemplo, porque hablamos de no brindar un EPP, correcto, perfecto, pero magnifíquemelo, trate de describirme y deducir ese tipo de ejemplo como un factor de los accidentes de trabajo, partiendo desde el punto de vista también de este factor humano del que estamos hablando ahorita. ¿Cómo usted lo podría describir? Está bien el ejemplo. Podría ser no usar, por ejemplo, en caso de que el trabajador haga sus labores, obviamente, en un taller de soldadura, no utilizar un guante correcto, sino que usar un guante de caucho, por así decirlo. Como a veces cuando uno suelda echa como una chispita de fuego, entonces eso puede ocasionar quemaduras. Y en este caso, si se le brinda unos guantes de caucho, eso puede ocasionar que el guante se derrita y ocasionar una quemadura más fuerte. Ya. ¿Quién está inmerso en eso? El factor humano, ¿no? La persona, el soldador en este caso, que es un ser humano, no aplicó el EPP adecuado y por ende, bueno, esto del EPP adecuado en un sinnúmero de actividades es muy frecuente, son muy frecuentes los accidentes. Entonces, estamos ante una situación muy agravante en la cual pues el trabajador en este caso hace caso omiso a la utilización de estos EPP. Ahora, partiendo más atrás, en forma como antecedente, haciendo un retroanálisis, debemos de decir que no, bueno, por desconocimiento a veces muchos trabajadores utilizan lo que encuentran a la mano, pero es por desconocimiento, porque no saben, ellos ignoran mucho de cuáles son aquellos peligros o aquellos riesgos a los que están expuestos cuando no utilizan el EPP adecuado. O sea, puede que ellos lleguen, vamos a decir, les pongo un ejemplo claro. Resulta que en una área donde se alojan químicos, donde se manipulan químicos también, el trabajador llegó y se puso una mascarilla simple. Entonces, hasta para eso debemos de saber qué tipo de mascarilla debería utilizar el trabajador y cuál es la protección adecuada que ellos utilizan para evitar este efecto nocivo que provoca a la salud cuando hay una manipulación de manera no adecuada de estos químicos, ¿no? Poniendo un ejemplo también como eso. Entonces, de esa manera estamos ratificando que todas las situaciones que se presentan, todas las acciones que se dan, es a partir como persona influyente el ser humano, ¿no? También esos accidentes que son provocados por el ser humano de manera inconsciente. Pueda que, bueno, hay algunos factores también que van a influir en ello, como por ejemplo esa falta de capacidad, el desconocimiento que hay para el cumplimiento de ciertas actividades. Entonces, yo como jefe de área digo, a ver, voy a nombrar aquí, le digo a Yair, no seas malito hágame una instalación eléctrica, que eso es rapidito, coja una escalera e instáleme un foco porque necesito iluminación. Pero bueno, Yair no tiene conocimiento al respecto, de pronto él lo hizo porque lo está enviando el jefe,
y esa falta de conocimiento y capacidad que tienen ciertos trabajadores para cumplir una función les puede hacer provocar un accidente. Entonces, esas connotaciones hay que tenerlas claras también, porque cuando no hay una capacidad elocuente del trabajador para desarrollar alguna actividad, es mejor que no lo haga. Aquí tenemos algunos factores de lo que ya hemos hablado, ¿no? Si ustedes observan el gráfico, podemos hablar de muchos factores, te diré de diferentes factores, como por ejemplo aquellos factores de riesgo. Podemos hablar de los factores de riesgo, el eléctrico, el mecánico, el psicosocial, el químico, bueno, y los biológicos. Algunos factores que van a provocar directamente, pueden provocar un accidente, ¿no? Entonces tenemos también aquellos factores como los actos inseguros, la condición insegura y las causas personales y el medio ambiente. Cuando hablamos de acto inseguro, ¿de qué estamos hablando, Kerly? Cíteme un ejemplo. Como trabajar con equipos sin autorización. Trabajar con equipos, sí, perfecto. Es un acto inseguro porque, vamos a decir, Kerly vino y está utilizando una máquina sin ninguna autorización porque requiere hacer un trabajo y bueno, aparte de la falta de autorización, no tiene capacidad para poder realizar ese tipo de labor. Perfecto, está bien. A ver, Yair, ¿qué más me puedes decir? Un ejemplo en acto inseguro. Un acto inseguro yo, en mi opinión, lo veo de dos formas. Una, pues quizás no tener la confianza en uno mismo para hacer un trabajo, y la otra puede ser saltarse, por ejemplo, un procedimiento de trabajo seguro que ahí te explica lo que tienes que hacer para evitar cualquier accidente o riesgo y qué equipos tienes que utilizar. Más bien, yo lo veo como un sentido de prevención, lo que me dijo, para un auto inseguro. Pero, ¿O me lo o puedes sea, describir de mejor manera? pero, o sea, yo creo que la finalidad es o sea, termina en un acto inseguro. Vas a realizar un trabajo de forma insegura. Sí, seguro, claro. Al realizar un acto en el cual exista un desconocimiento, bueno, hay diferentes tipos de factores que puedan incidir para que este acto se vuelva inseguro, como por ejemplo, ¿cuál, Yair? Eh, Como le dije, quizás saltarse por encima el PTS de ese trabajo, no tener la confianza en sí mismo para realizarlo, o como lo sitúan antes también, realizar un trabajo en el que yo, por ejemplo, no tenga el conocimiento, bien altos inseguros. Sí, sí, perfecto. Esos son, y de eso vemos muchísimos en las empresas, lo vamos a seguir viendo a pesar de que este tipo de consideraciones está establecida en algunos reglamentos donde existe ese direccionamiento a cuáles son aquellas funciones o actividades que debe cumplir un trabajador específicamente. Porque cuando ustedes ingresan a una empresa, ingresan a la empresa con un perfil, ¿no? Ese perfil de conocimiento a la cual la necesidad hizo que la empresa contratara a ese personal o a ese trabajador. No es que decir, bueno, no sabes qué, yo era carpintero, pero resulta que me contrataron para la electricidad. Igual no había trabajador y yo tengo que hacer ese tipo de trabajo. Entonces, he ahí algunas diferencias en las cuales no tiene ninguna relación, ¿no es cierto? Y va a haber, por ende, pues desde ya, pues, se puede provocar un accidente de gravedad incluso, porque ustedes han visto de que muchas personas a veces
por eso de querer mantener las instalaciones eléctricas, se conectan a un poste de luz y resulta que no saben manipular y se electrocutan. Entonces, eso de ahí, pues, hay ciertos trabajadores que, aún con conocimiento, tienen este tipo de afectación. ¿Por qué se da en algunos trabajadores que, vamos a decir, y les voy a hablar con ejemplo? Resulta que Adrián es contratado en el área de mantenimiento de máquinas, pero Adrián, de acuerdo a la capacidad que ha demostrado y de acuerdo al perfil y a la carpeta que ingresó, pues él tiene una experiencia muy eficiente en cuanto a lo que es mantenimiento de máquinas, porque así lo ha remitido y así está estipulado dentro de la hoja de vida. Pero bueno, ¿ustedes creen que eso será suficiente para que no exista un accidente? ¿O qué factor puede influir en este caso para que se suscite un accidente, a pesar de que en este caso Adrián fue contratado para dar un mantenimiento y que tenía mucho conocimiento de eso? ¿Qué es lo que qué es lo que nosotros podemos apreciar y sacar nuestras propias conclusiones cuando se suscita un accidente de esta índole, por el caso ya citado? A ver, Karina. Creo que deberían ser los actos inseguros o las causas personales de una persona que influyen para que exista un accidente. ¿Cómo cuáles? Los actos inseguros, por ejemplo, que esta persona, a pesar de que esté totalmente capacitada, esté en un lugar nuevo, un lugar que no conoce y por ende está perdido en muchas cosas. Por ejemplo, no sabe dónde está una máquina, una herramienta para el mantenimiento que va a realizar. Bueno, sí. Pero previo a, yo puedo hablar por las empresas en este caso, pero cuando se los contrata, seguramente deben de llevar ellos una inducción. Esa inducción que les hace ver, pues bueno, la localización y la ubicación de aquellos instrumentos o herramientas que se van a utilizar para que él realice su trabajo. Puede ser también un factor incidente, pero no lo veo así como tal, porque se supone que esa inducción va direccionada una vez antes que él ingrese, antes que sea contratado, le comienzan a direccionar y ver cuál es la función de él dentro de la empresa, y también la ubicación que les repito, de las máquinas o materiales que vaya a utilizar. Hay otros factores o otro factor que puede estar incidiendo en el ejemplo que yo les puse. A ver, Catherine. Profe Sebastián le quiere hacer una pregunta, tenía la mano levantada. Ya, lo que pasa es, sí, ayúdenme con eso porque les repito, que una vez que yo proyecte la diapositiva, simplemente veo en el recuadro a la persona que está activa. En este caso estoy viendo a Catherine, no, al resto no los veo. Y si están levantando la mano, peor. Entonces, si me ayudan con eso, sí. A ver, ¿quién iba a preguntar? No, yo quería decirle algo, Mister, disculpe. Buenas tardes. Con respecto a eso de que usted mencionó, que suelen tener bastante experiencia en lo que es su trabajo, también suelen recibir, claro, pues a lo que ingresan a una empresa, una inducción acerca de las actividades que van a realizar. Aquí las personas, más que nada, empiezan a tener, digamos, por la experiencia que tienen, empiezan a tener lo que es un exceso de confianza. Y ahí, digamos, se empiezan a saltar los procedimientos, digamos, porque ¿para qué lo va a hacer de esta forma? Que va a demorar más haciéndolo de esta forma, y se empiezan a saltar, digamos, dichos pasos
que al momento de saltárselo ya se volvería como un acto inseguro. Sí, perfecto, sí. Porque, a ver, a pesar de la experiencia, si no se suscita nada, bueno, ellos lo van a seguir haciendo. Pero resulta que al cabo de un tiempo puede suscitarse algún accidente provocado, en este caso, por un acto inseguro donde no se siguió el procedimiento adecuado. Al factor que yo me estoy refiriendo, cuando un profesional tiene la capacidad a la cual pues ha sido contratado para dicha actividad, es ese factor psicosocial, ese factor de causa personal, que alguien me habló, no sé quién me habló de causas personales. Ese factor incide mucho en la persona, por decirles, bueno, yo me voy a poner un ejemplo yo mismo, ¿no? Yo he sido contratado para darles a ustedes, dictarles clase de acuerdo a la carrera y al perfil que yo tengo. Me siento con mucha capacidad y la experiencia suficiente como para poder hacer uso de este cargo. Pero resulta que de esas situaciones personales que uno tiene que ustedes desconocen, puede estar influyendo en mi accionar. Y yo en alguno de estos días llegue y cometa alguna imprudencia con ustedes, o en su defecto provoque alguna afectación en la parte psicológica, porque no es necesario solamente de que estos actos inseguros van a provocar un accidente así con una lesión orgánica. También hablamos de aquellas lesiones psicosociales a las cuales nos vemos afectados. Entonces yo vengo y bueno, me descargo con alguno de ustedes y digo y les comienzo a hablar o les comienzo a dedicar, como cuando ustedes dicen, el profesor me la dedicó, más o menos así. Entonces, eso afecta a la parte psicosocial, y estos tipos de actos inseguros que se dan cuando aún la persona tiene mucha capacidad, se da por ese tipo de factor, ¿no? Ese factor psicosocial a la cual cualquiera de nosotros lo tenemos. Ustedes como estudiantes pueden en este momento tener algún problema emocional, algún problema conductual, de comportamiento, de actitud, o simplemente algún problema interfamiliar o socioeconómico que le esté cruzando por su mente y que esté prácticamente afectando. Entonces, aún en estos trabajadores maquinistas, donde hay algunos trabajadores que también por efectos de sacrificio y de esfuerzo que hacen para realizar ciertas actividades, están también más propensos a que se pueda provocar un accidente, ¿no? Puedo citarles un ejemplo: aquellos trabajadores que realizan esas instalaciones de energía eléctrica en parte altas. Entonces, un problema psicosocial puede perjudicar, y automáticamente lo que se produce es un entretenimiento o un desfase por el pensamiento, donde no tenemos una concentración total para lo que estamos realizando. Entonces, eso es otro factor que incide mucho y que en realidad también es un factor para que se provoque un accidente. Vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿ya? Vamos a hablar del acto inseguro. A ver, ¿quién me lee el acto inseguro? Yo. El acto inseguro es la violación de un procedimiento que se considera seguro. Es decir, es la negligencia de una persona lo que produce el principal factor de inseguridad. Ejemplo, distraer o molestar a otras personas que están realizando su trabajo, hacer trabajos de mantenimiento con la máquina en marcha y realizar operaciones sin estar autorizados. Ya. Perfecto. Vamos a hacer una breve descripción de acuerdo a lo que observamos
en el gráfico. Aquí hay algunos actos inseguros, ¿no es cierto? Me pueden ir describiendo estos actos inseguros que se observan dentro de esta gráfica. La suciedad y el desorden en el área de trabajo. ¿Qué provoca? ¿Perdón? ¿Qué puede provocar? Accidentes. Por ejemplo, así como se ve que hay el mismo desorden, puede provocar que, por ejemplo, una persona que vaya a pasar se tropiece y así mismo se cae. Por ejemplo, ahí se ve que hay un cable en el mismo que ese podría estar expuesto en el sentido de que puede estar roto o pelado. Ya, perfecto. ¿Quién más me puede observar qué otro tipo de riesgo hay? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, aquí se puede observar, por ejemplo, la señora que se acaba de caer por la escalera. Se puede observar que el pasamanos está en malas condiciones, por lo cual, como ha venido, parece que con las manos ocupadas, pues no se ha percatado de eso y ha producido el accidente. También el señor que está parado sobre el taburete, pues que no está en una buena posición, lo cual puede ocasionar que resbale y lo que está bajando le caiga encima. Igual el señor que está en la ventana, está subiendo una escalera, al parecer no está siguiendo los protocolos de seguridad y también puede ocasionar el accidente. Bueno, el que mencionó mi compañera Catherine, aquí se puede observar al señor que está con las gafas, que está revisando algún documento y no se percata de que uno de los trabajadores tiene abierto el archivador y pues al parecer va a tropezar, ¿no? Igual se puede observar que la oficina no está en un buen orden. Se puede observar como los cables están mal ubicados y distintos artículos de la oficina, ¿no? Y bueno, eso. Perfecto. Sí, Carlos, eso es lo que se observa dentro de este gráfico, donde vamos a ver muchos actos inseguros, ¿no? Esos actos inseguros que se los puede mejorar. Bueno, vamos a decir desde el punto de vista que en cualquier empresa nosotros podemos observar estos actos inseguros. Entonces, ¿cuál es la función de ustedes? ¿Cuál es la función de ustedes como futuros profesionales en el área de seguridad a observar este tipo de anormalidades dentro de la empresa? A ver, alguien que no me haya participado de todos. A ver, chicos, cualquiera de ustedes. Yo, Magíster. Bueno, lo primero que debemos de hacer es capacitar al personal sobre las actividades que debe hacer dentro de su trabajo y cómo debe hacerlo para seguir los procedimientos de trabajo seguro. Luego también vigilar cada una de las actividades que ellos van a realizar continuamente para evitar así que ellos puedan cometer ese acto, aunque eso es responsabilidad de cada uno. Y ofrecer los equipos de protección adecuada y también asegurar o vigilar que el ambiente sea seguro para ellos, el lugar de trabajo. Ya. A ver, ese es el punto de vista de Amalia como una profesional tecnóloga en seguridad. ¿Algún otro tecnólogo, tecnóloga que me dé su punto de vista? Y después, con 3 puntos de vista, después sacamos
ustedes mismos me van a ayudar a sacar las conclusiones, que detenidamente escuchen qué es lo que dicen los compañeros y bueno, los que no participaron en la explicación pues pueden dar también su criterio, ¿no? A ver, ¿algún otro estudiante? Nuestra función vendría a ser corregirlas. Y ahí sí viene lo que dice mi compañera, primero la identificación, la evaluación, luego lo que sería la capacitación. Y eso, nada más. Nada más, Karina. Considero que lo otro lo dijo mi compañera, la formación continua, lo que sería la observación. Ya. ¿Quién más podría dar el último criterio? A ver, chicos, participen. Un estudiante más. Podría ser, o sea, aparte de lo que mencionaron mis compañeras, colocar de manera correcta los materiales que se vayan a utilizar en dicha área de trabajo. Por ejemplo, mantener un buen orden y limpieza, en la instalación, ya sea área, equipo, maquinaria o alguna herramienta. Y asimismo que estos utilicen el equipo de protección personal que proporciona dicha empresa. Alguien que haya escuchado los 3 criterios y que de pronto quiera hacer alguna aportación faltante dentro de esta gestión de seguridad. Al silencio me imagino que todos están de acuerdo. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, yo sí. Sí, Magister. Sí, Magister. Entonces, al acuerdo de ustedes, todos tienen 0. ¿Qué me dicen ahora? Me van a preguntar por qué les voy a poner 0. ¿Por qué nos va a poner 0? Buena pregunta. Bueno, chicos, no, ya dejando a un lado que el 0, que el 10, el 5, el 4, el 3. Yo siempre, cuando ya a estas alturas del partido, digo yo, en un quinto nivel donde están ustedes, ya deben de tener una visión un poquito más clara, tratar de aplicar los procedimientos de acuerdo a la parte inicial hasta la parte final. Bueno, ahí le faltó la situación de lo que es llevar un registro, algo documentado en el cual ustedes, en el seguimiento que hagan, por decirle, en todos estos actos inseguros que hay, seguramente, claro, ustedes a lo que hacen su ingreso, vamos a decir, cualquiera de ustedes como tecnólogo está observando estos actos inseguros. Bueno, a través de la observación ya identificó cuáles son esos actos inseguros. Ahora tiene que hacer una valoración por qué se dieron esos actos inseguros, cuáles son los factores que están incidiendo para que se provoquen estos actos inseguros y de ahí pues aplicar un plan, ¿no? Aquel plan de mejora que debe tener y que ese plan de mejora está la capacitación, ese plan de mejora está lo que es la parte
de concientización, más que todo en el trabajador, que no es que el de seguridad va a andar todos los días atrás de dicha área como para que se mantenga los lineamientos correspondientes de acuerdo a la seguridad que se ha enmarcado y de acuerdo a los riesgos que se han presentado. Entonces, siempre hay que tener algo documentado. Esa documentación que nos va a servir a nosotros evaluar en un futuro qué es lo que se está suscitando, si de pronto se mantiene estos actos inseguros o si en realidad estos actos inseguros fueron subsanados y el trabajador hizo conciencia al respecto y la pudo aplicar también. Entonces, eso es muy importante en la parte documental. Que él también les hizo falta, que me parece que no les escuché, aquel plan de prevención y corrección. Ese plan de prevención y corrección que va direccionado justamente para ayudar a que él o los trabajadores pues, tengan una vida saludable y se aplique ese sistema de gestión de seguridad y salud que tenemos. Otro factor que otro puntito que les hizo falta es trabajar en equipo. Recuerden que de acuerdo a todos estos accidentes que se pudieron provocar en estos actos inseguros, puede haber que, bueno, esta caída puede haber sufrido alguna lesión orgánica en esta secretaria, ¿no es cierto? Y ustedes lo que van a hacer es remitirlo y dar un aviso a quién, al médico de salud ocupacional y en este caso al empleador para que verifique en qué condiciones se encuentra ese trabajador. Además, estas posturas que realiza este trabajador, habría que hacer un análisis de acuerdo al antecedente, qué tiempo está realizando este tipo de actividad. Puede que haya sido en el momento nomás, o pueda que ya en repetidas ocasiones lo haya venido haciendo. Aparte de que se caiga él porque se le resbala el taburete o porque se le cae esta caja encima, está la parte de postura inadecuada que está aplicando para poder bajar estas cajas, ¿no es cierto? Entonces, ahí una también de las observaciones a las cuales ustedes tienen que direccionar. Además, en la parte documental tienen que utilizar alguna matriz. Esa matriz que tienen que irla de acuerdo a los parámetros que ustedes observen y de acuerdo a los parámetros que se identifican para poderlos aplicar y en la cual pues ustedes puedan irla llenando y tener ya una información real de todo lo que está pasando, ¿no? Porque esto no lo podemos, sí, lo podemos observar, sabemos que nosotros tenemos retentivas a nivel del sistema nervioso central, es decir, el cerebro, pero que también nos puede pasar factura. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, sí, observé que ahí hubo una caída y todo eso, pero ¿dónde está la evidencia? ¿Cómo usted puede confirmar de lo que está diciendo es veraz? Entonces, para eso también, pues, requerimos de esas evidencias en físico a la cual nosotros nos va a ser útil. Es un aporte más para poder realizar aquel plan de prevención y corrección que se debe aplicar en estos casos de actos inseguros. ¿Correcto, chicos? ¿Algo más que de pronto se me haya escapado en decirles? Con esto no les digo que lo que ustedes dijeron está mal. Sí, está muy bien. Simplemente estoy anexando aquellos puntos faltantes. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Ya. La otra factor de accidente tenemos la condición insegura. Esa condición insegura, pues, que forma parte del objetivo que ha estado de forma directa ligada al accidente y que puede haber sido protegida o evitada.
Tenemos ejemplos, condiciones ambientales que suponen un determinado riesgo, protección inadecuada o defectuosa y ausencia de protección. Miren, aquí observamos los actos inseguros. Aquí observamos los actos inseguros, como ustedes están observando aquí, y el cual pues ya demanda de que se va a provocar un accidente, ¿no es cierto? Miren, este trabajador se dice que pudo haberlo evitado, ¿no es cierto? ¿Por qué pudo haberlo evitado? ¿Quién me puede decir? Porque en vez de utilizar los tachos de pintura, hubiera utilizado la escalera. Y ahí también, según sabemos, hay que utilizar en trabajos de altura lo que son los arneses. Perfecto, sí. Observen bueno, tal vez seríamos muy extremistas en observar este tipo de situaciones, ¿no? Muy extremistas, pero se pueden dar estos casos y se ha observado que ante la falta en este caso de material, como para que de pronto este trabajador pues no tuvo en el momento las herramientas necesarias como para poder realizar este tipo de trabajo. Y bueno, y optó por realizar una improvisación que le puede costar, claro, le puede costar en este caso la vida, porque esto es un acto muy inseguro que bueno, pues con el peso mismo de él y por la acción, el movimiento que está realizando, pues se puede provocar una caída y con ello pues un accidente. Entonces, ahí pues una de los causales a las cuales estamos hablando de la condición insegura. Las causas personales de las que hemos venido hablando son causas internas del propio trabajador y causan gran parte de los accidentes. Tenemos ejemplos, los hábitos inseguros, los defectos físicos y desconocimiento del trabajo. ¿Me pueden hacer una descripción de cada uno de ellos? A ver, Adrián. Sí, Magíster, ¿de todos o solo del primero? De todos. Bien, un hábito inseguro sería comer en el área de trabajo. Un defecto físico, que sí, poner a un trabajador con problemas en las extremidades a manipular alguna máquina. Y el desconocimiento del trabajo, pues obviamente, como usted ya lo había mencionado anteriormente, mencionó el caso del carpintero que haga un trabajo de electricista, obviamente no va a saber de eso porque no es el tipo de trabajo para lo que está preparado. Correcto. Listo, Adrián. En los hábitos inseguros usted nombró el comer en el área de trabajo. ¿En qué puede provocar eso de alimentarse en el área de trabajo? Un hábito inseguro. ¿Me puede explicar? Bien. Lo que podría ocasionar comer en un lugar de trabajo podría ser la contaminación de la comida, y esto podría dar paso a enfermedades, ya sea a largo plazo o a corto plazo. Ya, sí, perfecto. Hay diferentes situaciones que podemos nombrar cuando se come en el trabajo, en el área de trabajo. Puede hacer caso que el efecto también, el olor de la comida puede provocar reacciones secundarias en esa área de trabajo. Puede hacer caso que el trabajador, pues, por situaciones de inseguridad biológica en este caso, ingiera sus alimentos sin lavarse las manos. Puede hacer caso que en el momento que está almorzando puede haber o haciendo su comida, puede haber alguna distracción
de los demás trabajadores. Entonces hay algunas situaciones que se pueden dar cuando hay este tipo de hábitos inseguros de alimentación dentro del área de trabajo. Aquí tenemos un factor personal, que son aquellos que la persona actúa de una determinada manera y que hace que la persona haga o no lo que corresponde en el trabajo. Son este tipo de situaciones que se dan a veces por un desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí observamos en la gráfica, vemos la manipulación de una persona con una máquina y resulta que sin darse cuenta, pues la otra persona está siendo afectada por ese movimiento de la máquina. Observamos también aquí un factor personal, como por ejemplo el ambiente. Más está dado como el medio ambiente al cual el trabajador está elaborando. Hablábamos mucho de la parte ergonómica. Decíamos que, bueno, para que exista una alteración o un riesgo ergonómico, hay 3 factores importantes que se deben de tener en cuenta, como es el factor material, el factor humano y el factor ambiente. En el factor material vemos la ubicación, en este caso del escritorio, que de acuerdo al tamaño de la persona, pues está muy baja, entonces debería ser un poquito más alto y con ello pues va a tener un enderezamiento a nivel de su espalda. Hablábamos de la parte ambiental, como la iluminación o lo que es ruido, o si no la climatización que puede existir dentro de estas áreas, donde también puede ser un factor importante y aplicado como una causa personal, porque todo eso lo puede prevenir. Puede hacer que esta misma persona evite todo este tipo de situaciones anómalas que se observan dentro del gráfico. Aquí tenemos algunas causas de accidentes provocadas por el medio ambiente. Miren, observemos el gráfico, la excesiva temperatura que en algunos países provocan esos incendios forestales, a las cuales pues hay algunas comunidades que de pronto viven en las laderas de estos bosques y son presa fácil de provocarse un incendio. Tenemos aquella calentura excesiva provocada también por los satélites que están dentro de lo que es el sistema planetario. Tenemos también la parte en los cambios que hay de estación, ¿no? Y las tormentas que se provocan, unas pueden traer lo que son los torbellinos, otras pueden traer los huracanes, otras pueden traer rayos. Bueno, se dan un sinnúmero de situaciones. Acá tenemos otra causa de accidente provocada por el medio ambiente, como son aquellos movimientos telúricos que ya sabemos cuáles son las consecuencias que provocan. Aquella erupción de volcán también, que son propensas del medio ambiente, ¿no? donde existe un recalentamiento. Después de un terremoto, un tsunami, y bueno, aquí vemos un torbellino, ¿sería esto? Sí. La descompensación de lo que es la parte del Ártico, donde se está desmoronando lo que es el hielo. Bueno, hay otras situaciones, los delaves también son provocadas por situaciones ambientales. Entonces todo esto lo que va a provocar es problemas en la salud y problemas sociales y económicos, porque bueno, ya nosotros lo hemos vivido cuando hemos tenido el 16A, ya sabemos que nos alteró psicológicamente y económicamente a todos, ¿no? Con esto del medio ambiente también podemos citar la pandemia que existe ahora y que también ha afectado la parte emocional, la parte psicológica y la parte económica también de todos nosotros que habitamos y que hemos sido vulnerables ante este virus. Bueno chicos, entonces aquí pues, ya hablábamos también de los riesgos
Ya no es necesario repetirlos porque ustedes ya lo conocen, los tipos de riesgos que hay, el mecánico, el ergonómico, el físico, el biológico, el psicosocial, todo eso, el químico, todos esos riesgos pues también traen consigo accidentes, ¿sí? Accidentes pequeños, grandes, medianos, lo que sea, pero son accidentes a los cuales también incluso pueden provocar hasta la muerte. Entonces, chicos, esta es la clase de hoy. Déjenme ingresar. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Los escucho. No, Magister, ninguna. ¿Todo está bien? Por mi parte tampoco, May. Sí, profe, todo bien. Todo está entendido. Ya, perfecto. Ya chicos, les repito, en la próxima clase vamos a ver lo que son los... A ver, aquí tenía... En la próxima clase tenemos... Ya, seguimos viendo lo que es la presentación de los casos en los accidentes, el índice de frecuencia y el índice de gravedad. Y también si alcanzamos, vemos el índice de frecuencia acumulada. Eso sería en la próxima clase, que es a partir de mañana a las 2 de la tarde. ¿Tienen alguna inquietud? Si no, pues nos vemos mañana, Dios mediante, si no pasa nada. Les envié, chicos, por si acaso, las consideraciones solicitadas para la elaboración del portafolio, ¿eh? Y también les envié una guía de las normas APA para que ustedes verifiquen, observen qué es lo que se va a aplicar. Si tienen alguna duda, me avisan. Ya, ¿correcto? Bueno, chicos, nos estamos viendo el día de mañana, Dios mediante, si no pasa nada. Que tengan buenas tardes. Déjenme dejar grabado la clase de hoy.